La Biblia es inequívoca, clara como el cristal. La brujería, la adivinación, la comunicación con los muertos son una abominación prohibida por el mismísimo Dios, una línea roja que nadie, bajo pena de muerte, podía cruzar. Pero, ¿y si te dijera que en sus propias páginas, en un pasaje escalofriante que muchos prefieren ignorar, se esconde la historia del acto de nigromancia más exitoso y aterrador jamás registrado? Un rey desesperado al borde de la aniquilación. Una anciana solitaria, una bruja en una cueva oscura rodeada de sombras. Y un profeta, un hombre de Dios que regresa de la tumba para anunciar la muerte y la desesperación. Esta no es una película de terror gótica, amigos. Es la historia que la Biblia intentó ocultar, la verdad incómoda que desvela el poder de lo prohibido. Hoy en Sombras del Pasado, desenterramos el secreto del fantasma de Samuel y las implicaciones que tiene para el velo entre este mundo y el más allá. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, debemos retroceder el tiempo, a los días finales del rey Saúl. Una vez, el imponente Saúl fue el ungido de Dios, el primer monarca de Israel, elegido por su estatura y su aparente devoción. Pero la obediencia de Saúl se resquebrajó. Desobedeció los mandatos divinos, actuó con arrogancia, y con el tiempo la presencia de Dios se apartó de él. Se nos dice que un espíritu maligno de parte de Jehová lo atormentaba. Ahora, Saúl se encuentra al borde del abismo, frente a la batalla más importante de su vida contra los temibles filisteos, y está paralizado por el miedo, la incertidumbre y el abandono divino. En su desesperación, Saúl intentó todos los medios oficiales para consultar a Dios. Buscó respuestas a través de sueños, consultó el Urim, una forma de oráculo sacerdotal, y se dirigió a los profetas. Pero el cielo permaneció en un silencio sepulcral. Dios no respondía. Este silencio era la prueba definitiva del abandono divino y empujó a Saúl a la transgresión más grave. La ironía y el giro oscuro es que el mismo rey Saúl había sido el implacable ejecutor de la ley divina. Había expulsado a todos los médiums, adivinos y espiritistas de la tierra de Israel bajo pena de muerte. Pero ahora, en la noche más oscura de su alma, en secreto y bajo un disfraz, este rey desesperado buscaría aquello mismo que había prohibido, en una cueva oscura, arriesgando su alma por una última palabra del más allá. Bajo el manto de la noche, el rey Saúl, irreconocible bajo un disfraz, y acompañado por solo 2 siervos, se aventura en el territorio enemigo, buscando la remota aldea de Endor. Allí, en las sombras de una cueva, vivía una mujer. No una santa, no una profetisa, sino lo que la Biblia llama una mujer que tiene espíritu de adivinación, una bruja, una nigromante. El ambiente es espeso con la tensión y lo clandestino. Saúl, con voz apenas reconocible, le suplica: «Te ruego que me hagas subir a Samuel». La médium al principio desconfía. «¿Por qué me tiendes una trampa? Tú sabes que Saúl ha echado fuera del país a los adivinos y a los nigromantes». Pero Saúl, jurando por Dios mismo que no le hará daño, la convence, y es en ese momento, en la oscuridad opresiva de la cueva, que la bruja comienza su ritual. La Biblia, de forma enigmática, no nos detalla lo que hizo. Esto nos permite vislumbrar una escena de invocación arcana, quizás cánticos, inciensos o gestos con manos temblorosas. Y de repente, un grito. Un grito desgarrador de puro terror irrumpe en el silencio. La médium no está asustada por Saúl, está aterrorizada por lo que acaba de ver. ¿Por qué se asusta ella, la que se dedica a esto? ¿Vio algo más real, más potente, más aterrador de lo que esperaba? Su reacción no es de una estafadora, sino de alguien que ha tropezado con una fuerza que está más allá de su control. Ha abierto una puerta que no debía, y algo ha cruzado. El grito de la bruja es el presagio. Saúl, que aún no ve nada, pregunta: «¿Qué ves?». Y ella describe una figura como un dios que sube de la tierra, un hombre anciano cubierto de un manto. Es entonces cuando Saúl entiende que es Samuel.
Pero la pregunta que ha atormentado a teólogos y creyentes por milenios sigue siendo: ¿quién fue realmente el ser que habló desde el velo de la muerte? Aquí se presentan las tres teorías principales, cada una con sus propias sombras y horrores. Caso: A fue un demonio engañador. Esta es la explicación más segura y teológicamente correcta para muchos. Un demonio, una entidad oscura, tomó la forma de Samuel para engañar a Saúl y llevarlo a la desesperación final. La prueba es simple: la brujería es una abominación, una obra del diablo. ¿Cómo podría Dios permitir que su siervo Samuel regresara a través de un acto prohibido? Es la trampa perfecta para un rey abandonado. El demonio sabía lo que Saúl quería escuchar y lo usaría para empujarlo a su perdición. Pero aquí la contraargumentación clave: si fue un demonio, ¿por qué este ser daría una profecía 100% precisa que se cumplió al día siguiente, con la muerte de Saúl y sus hijos en la batalla y la victoria filistea? Los demonios engañan, mienten, distorsionan. Rara vez entregan verdades tan dolorosas y exactas que sellan un destino inmediato. Un demonio buscaría prolongar el tormento o la ilusión, no ofrecer una condena tan brutalmente específica que se cumple en horas. Caso B. Fue un fraude psicológico. Esta teoría sugiere que la bruja de Endor era simplemente una estafadora experta, una maestra del engaño. Usó técnicas de ventriloquia, conocimiento previo sobre la situación política de Israel y la psicología de un hombre desesperado como Saúl para montar un espectáculo convincente. La prueba: Saúl no ve a Samuel directamente. Él le pregunta a la bruja qué ve ella, confiando en su palabra. Esto permitiría a la médium controlar la narrativa. Además, los videntes de la antigüedad solían tener una vasta red de informantes. Pero aquí la contraargumentación ineludible: ¿cómo pudo una simple fraude predecir con absoluta exactitud no solo la muerte de Saúl, sino la muerte de Minos, sus hijos y la victoria filistea en la batalla del día siguiente? No estamos hablando de predicciones vagas, sino de un detalle tan específico y catastrófico que se materializó en menos de 24 horas. Las estafadoras no tienen acceso a ese nivel de conocimiento preciso del futuro. Algo más, algo sobrenatural estuvo en juego. Caso C. Fue realmente el espíritu de Samuel. Esta es la teoría más incómoda, la más prohibida, y la que nuestro análisis de las sombras del pasado debe favorecer. La Biblia misma lo llama Samuel. La médium se aterrorizó porque vio algo auténtico, algo que trascendía sus propias habilidades de charlatana. La prueba, la profecía fue dolorosa, condenatoria, y se cumplió con una precisión absoluta. Samuel habla con la autoridad y el conocimiento que solo el profeta fallecido poseía, reprendiendo a Saúl por su desobediencia y anunciando su fin inminente. El texto bíblico no dice que fue un espíritu maligno que parecía Samuel. Dice que Samuel dijo a Saúl. Las implicaciones. Esto implica que la nigromancia, bajo ciertas circunstancias divinas, o quizás en un resquicio del orden cósmico, es real y funciona. Que la barrera entre los vivos y los muertos puede romperse. No por el poder de la bruja, sino porque Dios mismo, en un acto final de juicio, y para entregar una sentencia irrevocable, permitió que su profeta regresara de la tumba. Es la prueba más explícita en las Escrituras de que los muertos pueden, y en este caso, fueron invocados de forma sobrenatural. Es una grieta en la narrativa establecida, una verdad que los dogmas prefieren ignorar. Si el caso C es la verdad, que fue Samuel mismo quien regresó del más allá, las implicaciones son sísmicas para la teología y nuestra comprensión de la realidad espiritual. Si un humano puede, aunque sea indirectamente y con la anuencia divina, forzar la aparición de un espíritu de un profeta muerto, ¿qué significa eso sobre el verdadero poder de la brujería y la interacción entre los reinos? Significa que el velo entre la vida y la muerte no es tan impenetrable como se nos ha enseñado. Significa que los muertos tienen una conciencia y un estado que les permite ser invocados o aparecer,
Y lo más importante, plantea una pregunta incómoda. Si Dios permitió que Samuel regresara en este acto de nigromancia, ¿qué otros límites o prohibiciones divinas pueden ser transgredidos bajo circunstancias extremas? Esta historia es problemática para la teología moderna, porque es una prueba explícita de un evento paranormal que no encaja fácilmente en la narrativa simplificada de Dios bueno versus diablo malo. Es una incursión en la zona gris, en las sombras de la fe, donde lo divino y lo oculto se entrelazan de maneras aterradoras. Es un recordatorio de que la Biblia es más compleja, más oscura y más llena de misterios inexplicables de lo que nos atrevemos a admitir. El misterio del fantasma de Samuel y la bruja de Endor nos deja con un evento paranormal innegable en las páginas de la Biblia misma y 3 posibles explicaciones, pero la evidencia, la precisión de la profecía y el terror de la medium apunta a que por una noche la puerta al más allá se abrió, y no fue un ángel quien cruzó, sino el espíritu de un profeta enojado, enviado por una voluntad divina inflexible. Esta historia es un recordatorio de que en las sombras del pasado se esconden verdades que desafían nuestra comprensión de lo sagrado y lo prohibido, verdades que aún hoy nos susurran desde las profundidades del tiempo. La historia de la bruja de Endor es solo una de las muchas verdades ocultas que la narrativa oficial ha intentado suprimir. ¿Cuál de las 3 teorías te parece más convincente? ¿Crees que fue Samuel en persona, un demonio engañador o un elaborado fraude? ¿O tienes tu propia teoría sobre lo que realmente sucedió esa noche? Deja tu veredicto y tus pensamientos más inquietantes en los comentarios abajo. Tu perspectiva es vital para iluminar estas sombras. Y si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros y prohibidos de la historia sagrada, si te cautiva lo que fue velado, entonces suscríbete a Sombras del Pasado y activa la campanita, porque aquí no solo contamos historias, desenterramos lo que el tiempo, el dogma y el miedo intentaron dejar atrás. Nos vemos en el próximo misterio. El verdadero velo entre la vida y la muerte aún está por revelarse.